Estábamos mostrando ahí nosotros a Pancho Malo, la diferencia entre cómo tratan a unos grupos y a otros. Lamentablemente en este país es lo que sucede. Ojalá que no lleguen a reprimir a esas personas que están ahí afuera del Ministerio de la Vivienda. Y hoy día tenemos la segunda parte del consultorio jurídico para hablar sobre despidos y derecho laboral en general. Nuestro querido Daniel Stingo, usted comience desde ya a mandar sus preguntas al más 569 91010672. Ahí usted manda su grabación, nosotros le contestamos. 91010672. Y también puede escribirnos por las redes, que siempre lo hace. Por supuesto. Lo que yo quiero hablar hoy día, principalmente antes que lleguen preguntas, es autodespido. ¿Qué es lo que es el autodespido? Mira que entretenido. Autodespido. ¿Yo me despido? Sí, usted se puede despedir. ¿Pero yo voy a recibir las indemnizaciones por año de servicio, mes de aviso, etcétera? Sí. El que incumple es el empleador y por eso se llama autodespido, ¿no? Entonces, a usted lo pueden despedir con causal, ¿cierto? Por ejemplo, la más común es la del 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Eso dice el 160 número 7 del Código del Trabajo. Pero usted lo puede dar vuelta y decir, ¿sabe qué? Me he sentido perseguido, no me están haciendo las cosas que tienen que hacer, no me están cumpliendo el contrato y yo me autodespido y digo, con una carta que yo envío al empleador, le digo, usted ha incumplido las obligaciones que impone el contrato en A, B, C, bla, bla, bla. Normalmente esa carta la hace un abogado o usted, señora, señor, pero asesorado por un abogado porque tiene que dar las causales lo más cercanas posible a lo que establece la ley. Entonces, este autodespido usted le manda la carta, una carta oficial, ¿cierto? Con timbrecito de la empresa o lo manda por atrás de un notario, ¿no? Carta certificada y se autodespide. Y dicen, yo me autodespido porque usted incumplió las obligaciones A, B, C, no me pagó no sé qué cosa, no me ha pagado la AFP, me pagó menos sueldo, me ha tratado mal. Uno puede ver las causales que están ahí, no me cumplió con esto, etc. Ese autodespido provoca entonces que uno se autodespide, manda la carta y reglón seguido, como decía un amigo mío, uno que fue amigo mío, a reglón seguido uno tiene que demandar ese incumplimiento de parte del empleador en los tribunales de justicia, ¿no? También puede ir a la Dirección del Trabajo a estampar esta misma denuncia y lo pueden citar a una audiencia, un comparendo en que las partes van a ir. Probablemente el empleador no va a llegar a acuerdo, por lo tanto usted va a tener que demandar y demostrar en el juicio que el incumplimiento vino de parte del empleador y el tribunal le podría dar a usted una sentencia accediendo a este autodespido, afirmándolo y ordenándole al empleador pagar la indemnización por año de servicio, la indemnización de mes de aviso, por supuesto siempre las vacaciones y si hay otros pagos que se adeuden también, ¿no? Entonces, existe el autodespido. No solamente puede despedir el empleador, ya sea como decíamos la semana pasada por el artículo 161 que lo analizamos, ¿no? Que estamos hablando de necesidad de la empresa y que tienen que ser fundamentadas en la carta, porque si no las fundamenta en la carta, ¿cierto? Usted puede demandar por el 30% de la indemnización por año de servicio, porque se le pone por necesidad de la empresa. No, tiene que fundamentarlo, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte. También pueden despedirlo por la causal de 160, alguna de las 7 causales que hay ahí, ¿cierto? Hay 7 causales por las cuales pueden despedirlo sin derecho a indemnización. Obviamente uno lo pelea, ¿no? Como decimos nosotros, el cajón desastre es incumplimiento grave, pero hay varias causales, ¿no? Haber golpeado a otro o intento de golpe, hay atentar contra la empresa, tratar mal, etcétera, etcétera. Hay varias causales que están metidas en el 160 porque el empleador lo despide pero no le paga indemnización. Y la del 159 que hemos dicho que son aquellas, por ejemplo, mutuo acuerdo de las partes, muerte del trabajador, renuncia del trabajador que no da derecho a indemnización. Todas estas no dan derecho a indemnización. Ya, si tú te mueres, ¿no hay derecho a indemnización no. para tu familia? Eso, buena pregunta, tú. Sí, si tú te mueres, lo que tiene que hacer el empleador es pagarte el sueldo a tu señora, a tu familia, pero no indemnización por año de servicio. Perfecto. Mira. Es doloroso también, porque, sí, pero sí. Entonces traten de no morir. La sugerencia laboral. Ok. Me acordé el gran aporte de Hassan Akram. Respirar
Ya, trate de respirar menos. Con el COVID. Son ¿te 3 acordás? artículos, acuérdense más o menos los típicos del empleador para despedirlo, 159, que es de común acuerdo, renuncia voluntaria, término del contrato no indefinido, sino que el contrato definido, 3 meses, por ejemplo, se acaba. Por obra o faena, también se acaba. Y ahí hay una pelea mayor, que es si, por ejemplo, fue caso fortuito o fuerza mayor, y ahí también hay unos que se aprovechan y que dicen, no, fue caso fortuito, no pago. No, pues, compruébemelo. Y los tribunales normalmente no lo conceden. Y después el 160 son las del causales, ¿cierto? Todas estas causales, las 7 causales que están mostradas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Y el 161, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que es necesidades de la empresa. Pero también está el autodespido, recién lo mencionábamos, el trabajador señala al empleador, le dice, ¿sabe qué? Usted no cumplió las obligaciones que impone el contrato, yo le mando la carta a usted, porque cuando uno lo despide hay una obligación de mandar una carta de despido, eso lo sabemos todos, ¿cierto? La carta de despido es una carta que tiene que mandar el empleador para dar comunicación. Usted la puede firmar o no firmar y se la mandan a su domicilio que consta en su contrato de trabajo. Pero usted también puede mandar esta carta de autodespido al empleador diciendo, usted incumplió por esto, yo me autodespido, págueme las indemnizaciones correspondientes, no se las van a pagar y usted tiene que demandar en el tribunal laboral, ¿cierto? Y ahí inicia el proceso con la demanda, después la audiencia preparatoria de juicio, la audiencia de juicio, la sentencia. ¿Ya hay preguntas? Así es, don Daniel Sting. ¡Qué rapidez del público presente! Audio. Recuerde mandar su audio de WhatsApp al más 569-9101-0672, chiquillos. Ahí donde dice envíanos tu audio, falta un 9, porque si no, la gente no le va a resultar. 56-9. Más 569-9101-0672. No se coman el 9. Con Daniel Stingo, la primera pregunta de despidos, parte 2. ¿Qué puedo hacer cuando yo gano un juicio por autodespido, ¿ya? Pero mi empleador hace tercería de sus bienes y se convierte en una persona incobrable? ¿Qué puedo hacer ante eso? Mi nombre es Tomás Gajardo. Ahí está Tomás Gajardo, entonces dice que él se autodespidió, ganó, parece, el juicio o algo así, Sí. y su empleador hizo tercería de los bienes. ¿Qué O significa sea, eso? vendió Si sus lo pueden bienes. contar. A ver, esta es una de las fallas que tiene el sistema laboral chileno. Cuando un empleador mañosamente no tiene bienes, no es posible cobrarle al empleador. Y el empleador normalmente es una sociedad, no es la persona natural. Entonces al que tiene que cobrársele es a la sociedad, ¿cierto? Una persona jurídica. Y a veces esas personas jurídicas no tienen bienes o los transfirieron antes y no hay a quien cobrarle. Esa es una de las fallas que tiene el sistema laboral, porque no hay a quien cobrarle, porque uno gana una senda sentencia bonita, bien hecha, bien escrita, etc. Incluso si se pide nulidad no se concede o la gana igual, bla, bla, bla. Y después cuando van a cobrarle al empleador, no tiene bienes. Ah, pero yo sé dónde vive este señor, Perico Los Palotes, de una casa regia en Barnechea. Sí, pero es una persona natural. Y a usted lo contrató la sociedad. Y tenemos un problema. Tenemos un problema grave ahí donde no hay dónde cobrar. A veces se soluciona cuando uno presenta en la demanda una unidad en fondo dice, este es empleador, pero también porque es una unidad jurídica, ¿no? La empresa A, la empresa B, con el empleador, son todos una unidad jurídica. Yo logro probarle al juez que me contrató pero me paga el sueldo este otro, pero además trabajamos en el mismo lugar, tenemos el mismo domicilio, el mismo dueño. Entonces, cuando uno en la demanda inicial logra probar, presentándolo en la demanda inicial también, que hay una unidad jurídica entre este empleador, porque tienen varias razones sociales, ¿cierto? Yo he ganado demandas de eso, ¿no? Me acuerdo uno que tenía un jardín, vendía plantas, pero también tenía unas cuestiones agrícolas, pero también él contrataba con personas. Logramos probarlo, fue fuera de Santiago eso. Y entonces le cobraron y tuvo que pagar. Está lo mismo quién, porque el tribunal dijo ustedes son lo mismo. Y eso está en la ley, ¿eh? Está en el Código del Trabajo. Tienen el mismo domicilio, es el mismo dueño al final del día, tienen los mismos trabajadores. Entonces, claro, eso se podría solucionar si es que probamos que tiene bienes, pero lo probamos en el juicio de que eran las mismas personas. Entonces, lamentablemente, una de las fallas que tiene esto es cuando uno de los empleadores son unos vivos
desgraciados que no quieren pagar cuando hay una sentencia en contra de ellos. Oye, Matías y Marcelo dice, buen día, quería consultar, trabajo en un restaurante con patente de comida rápida y nos están diciendo que los feriados irrenunciables serán descontados si no cumplimos el turno, según ellos, ¿es legal? No, no es legal, pues los feriados irrenunciables son irrenunciables, no tienen que trabajarlo y no tienen por qué descontárselo, por algo son feriados irrenunciables. Además, ¿le pagan por día o le pagan mensualmente? Y ahí es donde hay que mirar la cuestión un poco mejor, porque si es el pago por día, bueno, usted trabaje otro día, pero hay que ver el contrato un poquito más, pero no tienen por qué descontárselo con el feriado irrenunciable. El feriado es para que uno descanse y el empleador siga pagando ese día. Y no es que, no trabaja, no paga, a menos que haya otro sistema de contrato, pero igual no debería ser. Exacto, no debería, ¿no? No, porque el feriado irrenunciable es para que descanse el trabajador pagado por el empleador. Si no, no tiene sentido. Si no es cambio de día nomás, no tiene ni un sentido. Prohibido morirse, dice José Ortiz. O si se muere, no le avise Al empleador que murió. para que le siga pagando. Es una buena opción esa. Ruth Riquel me dice, yo realicé una denuncia en la Inspección del Trabajo porque el nuevo administrador me pedía realizar labores que durante mis 6 años nunca hice y hostigamiento. Tengo que esperar la fiscalización. Perfecto, que espere la fiscalización y que le muestre al fiscalizador y todos los que están ahí, cuando vayan a fiscalizar a esa empresa, que su contrato dice, mis funciones son A, B, C y D, y no F, J, K, no sé qué quiere que hacer. Acuérdense del fallo hace poquito nomás contra Walmart, que lo ganaron en la Suprema los de Walmart. Exacto. Porque no pueden haber contratos con multipropósitos. Tienen que ser los propósitos definidos, está en la ley, cuáles son sus funciones. No hay aquí multifunciones, eso no existe. Está dicho ya por la Corte varias veces. Vamos con otra pregunta por WhatsApp, señores. Recuerde que el más 569-91010672 puedes dejarnos tus comentarios y tus preguntas cuando estamos sobre todo en el consultorio jurídico con Daniel Stingo. Aquí está. Hola, buenos días. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. A fines de agosto fui vinculado a una empresa de mueblería, en donde trabajaba como repartidor de muebles. El tema es que el finiquito lo fui a firmar casi a comienzos de septiembre, porque tuve que insistirle al ex jefe que me lo hiciera llegar. Y el pago de este finiquito fue acordado en cuotas de 200.000 pesos. Cuotas que hasta el momento, al día de hoy, nunca he pagado. Me cansé de mandarle mensajes, de llamarlo porque ya no contesta. Y lo último que hablé con él es que me decía de que le diera plazo, que le diera un tiempo porque se estaba tratando de rearmar su empresa y de que tuviera paciencia y todo el cuento de llanto que comúnmente las jefaturas le lanzan. No sé qué podría hacer con esto, si la Inspección del Trabajo puede hacer algo, si están con las manos atadas, si tengo que buscar un abogado. La verdad que no tengo idea qué hacer, porque el dinero lo necesito y hasta el día de hoy estoy cesante. Daniel Stingo y asociados. Yo creo. No, hay una demanda de cobranza que tiene que iniciar. A ver, dos cosas. ¿Cómo se hace eso? Antes que eso. Qué difícil. Los finiquitos tienen que estar a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes Cacha, al despido. Al tiro, mira. 10 días hábiles siguientes al despido tienen que estar los finiquitos a disposición del trabajador. ¿Y si no está, qué pasa? Tú lo puedes demandar y le van a pegar fuerte, porque eso es una obligación, le pueden pegar una multa, o sea, no le conviene al empleador hacerse el loco, porque le puede llegar una multa de la Inspección del Trabajo. Tienen que estar a disposición y son 10 días hábiles y los hábiles sí cuentan los sábados, ojo. Los días sábados en materia judicial son hábiles. Sí, son mira, días, yo sí. no tenía En la materia menor idea. judicial los días sábados son hábiles. Los domingos y festivos no. Entonces, primera cosa, o sea, hay un plazo de 10 días hábiles para poner y normalmente se mandan a la notaría o tiene que estar a disposición. Y si usted no, vaya a la Inspección del Trabajo y que lo fiscalicen. Y lo otro es, tendría que iniciar una demanda de cobranza en los tribunales de cobranza laborales. Usted va al tribunal de ¿Hay un cobranza laboral. tribunal especial Claro, de lo que cobranza decíamos laboral? antes, lo que decíamos el señor que dijo, yo trabajé, gané la demanda de autodespido, fui al tribunal de cobranza porque él no me pagó y el tribunal de cobranza no ha logrado cobrarle. Y el tribunal de cobranza lo que hace es mandarle oficio a tesorería, por ejemplo, para retener la plata en tesorería, de devolución de impuestos, a los bancos puede mandar información para pedir si tienen cuentas corrientes para que le retengan, porque eso es, pues, si la gente no quiere pagar, entonces tendría que
iniciar un juicio de cobranza laboral. Igual que lata, ¿no? Sí, Como- es una lata. El abogado le va a cobrar además, sí, le va a cobrar, pero tendría que iniciar con un juicio de cobranza laboral. Y ese juicio de cobranza laboral tendría que, claro, iniciar y tendría que notificarlo los juicios de cobranza, digamos, el tribunal de cobranza, se llama Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Y hay que hacerlo, y hay que iniciarlo, pagar un abogado, y no le podemos garantizar nada, pero sí es la posibilidad, y lo que hacen es, como decía yo, oficiar a tesorería por si tienen plata retenida ahí en la evolución de impuestos, oficiar a algún banco. Si es demasiado informal su ex empleador, demasiado informal, que no tiene nada, va a perder el tiempo. ¿Para qué le voy a mentir? Chuta. Sí, pues Ya. cuando son demasiado informales. Sí, pues no, sí, es un o embargar las cosas que tiene la empresa, digamos. O sea, si él tiene una claro, empresa toda la máquina, razón. tiene que embarcarle los tornos, no sé qué, no sé cuánto. Con ese embargo lo retiran y lo rematan. Antes que lo retiren y rematen, el tipo va a pagarle. Pero sí, tiene que haber un embargo contra los bienes de ese empleador que no le ha pagado. Tenemos otra pregunta por WhatsApp. Antes me gustaría responder algo así muy cortito porque dice Tevere, dice, ¿se puede demandar si el empleador es el Estado? Es decir, si alguien es empleado público. Pero así obvio es. que sí. Por Yo supuesto que yo sí. le he ganado Tiene al fisco todo juicios, el pues. derecho Obvio que sí, pues. a demandar si es el Estado su empleador. En algunas Eh, circunstancias, obviamente, no cualquiera, porque también ellos están regidos por El estatuto estatuto administrativo. administrativo, Pero hay es algunas cosas diferente. que sí. Yo he ganado juicios contra el fisco usando el Código del Trabajo, sobre todo los contratos honorarios. Cuando despiden a la gente que está honorario, que ha estado años, no le quieren pagar nada, ¡pum! Y aquí tenemos también otra pregunta por audio de WhatsApp en el más 569-91010672. Hola, Stingo, mi nombre es Luis de Maipú y quisiera consultar un tema sobre un despido. Lo que pasa es que tengo una muy pequeña empresa, una pyme donde tenía un trabajador que me manejaba un camión y esta persona dejó de ir a trabajar en algún momento. Después nos enteramos que, claro, que había sido detenido por violencia intrafamiliar. Chuta. Después incluso él mandó unos WhatsApp como diciendo que estaba renunciando, pero nada concreto. Y tiempo después no teníamos cómo, tratamos de hacer la notificación en la inspección del trabajo, pero tiempo después resulta que él nos terminó demandando por el despido injustificado. Entonces estamos en tribunales y no sabemos bien cuáles son las medidas que uno como empleador puede hacer ante estos casos. Bueno, Ahí está. el caso Nuevamente, está... Stingo ya y se- asociados, No, ella tiene recuérdalo. abogado. No, pues no le va a quitar la pega a un colega. No, pero los anteriores. Sí, lo que pasa aquí es, una de las causales del artículo 160 que yo mencioné es cuando un trabajador no se presenta a trabajar. Hay varias circunstancias, 2 lunes al mes, ¿y saben por qué son los lunes o no? ¿Por qué? Porque la gente empezaba a tomar el viernes y seguía tomando. Así se decía. Oye, y eso no es Entonces antiguo. el lunes No, faltaban, y faltaban eso los lunes. No es po. antiguo, No, sí, eso sí. es, todavía pasa mucho en la construcción. Sí. Mi marido trabajó harto tiempo y No nunca llegaban los lunes. No llegan los lunes. Entonces cuando llegan, Tu marido. cuando son 2 lunes seguidos, chao para la casa. 3 días seguidos, 2 días seguidos, perdón. Hay varias causales cuando alguien no se presenta 3 veces en un mes, 2 días seguidos, etcétera, etcétera, 2 lunes en el mes. Uno puede mandarle la carta de despido por ese incumplimiento de no presentarse a trabajar, faltar al trabajo, etcétera. Está en el artículo 160, lo pueden revisar. Entonces, cuando a alguien le pase eso, usted lo que tiene que hacer es mandarle una carta de despido. Mandarle una carta de despido por ese incumplimiento, que es presentarse a trabajar. Es un incumplimiento que es grave, porque si yo... es más, voy a ir a un caso que me tocó. Puede ser que incluso lo puedas despedir por faltar un día. La ley dice 2 días seguidos, bla, bla, bla. Claro. Pero tú un día, ¿sabes por qué? Cuando es fundamental su presencia. Y me tocó una Por vez ejemplo, un no trabajador sé. Ya, a ver, que explícanos estaba qué frente a trabajador un era. supermercado, esos que son moles, supermercados, y tenía un local al frente y no llegó a abrirlo. Entonces, el supermercado decía, estos moles, estos supermercados siempre tienen al frente estos locales que son parte de todo el aparataje, y van a multar a la empresa chica esta por no abrir el día. Pues imagínate, nosotros estamos aquí, no sé, esto, lo otro, y este está cerrado todo el día. Y el tipo no llegó a abrir el local.
Entonces, y no dio justificación, por supuesto, si es justificado Claro, si tú estás enfermo. o claro. estás preso o lo que sea, tienes justificación. Pero si no tienes justificación, te pueden despedir. Son casos muy excepcionales cuando es un día, pero siempre son 2 días seguidos, 3 en el mes, bla, bla, bla. Entonces, búsquelo. Pero sí, pues, si alguien falta sin dar una justificación, como una licencia médica u otra, que sea de ese peso, de esa gravedad la justificación, no es avisar, oiga, jefe, no voy. No, tiene que ser una justificación que además tiene que... Mira, mi hijo está enfermo, ya, entonces pruébeme con un certificado que su hijo está enfermo, bla, bla, bla. No es así como dar vuelta, decir, contar nomás. Entonces tú puedes despedirlo con una carta, por supuesto, al domicilio, dentro de los 3 días siguientes, ¿cierto?, del despido, de este incumplimiento. Por lo tanto, tú lo despides por el artículo 160, ¿no? No me acuerdo Mira. el número. Hay hartas preguntas también aquí. Blanca Castroviejo dice, me gustaría saber sobre los feriados irrenunciables. ¿Son para todos o solo para el comercio? Para el comercio. En general, para el comercio. Los que atienden a la calle. A la calle. Y salvo que tú tengas una empresa familiar en que atiendes tú, ese día puedes abrir. Pero van a llegar los fiscalizadores con toda razón a decir, ¿quién es usted? Yo soy Pepito, soy hijo de él. Ya, bueno, entonces sí, está ahí usted y su hijo pueden... Pero si es Juanito, que vive en otra cosa... No, ahí no, multa. Que es contratado, claro. Claro, o sea, pero en general los feriados irrenunciables son para las labores de atención al público, ¿no? Los teatros, o sea, mescines, no sé, restaurantes... Algunos servicios también. Y muchos servicios, todos los que venden la panadería, todos los locales que van a la calle. Oye, y también preguntan, ¿qué pasa si en los 10 días hábiles no me quieren pasar mi finiquito? Va A la inspección del a la trabajo, inspección del trabajo. lo van a multar al tipo y usted incluso puede demandar después y el castigo es bastante alto. Muy bien. Y Mauricio Rojas dice, para despedir por falta primero debe notificar a la inspección del trabajo. No, ¿Eso? no necesariamente no. Vale la pena a veces, sí, porque lo van a citar a una audiencia y si llegan a acuerdo ahí, usted no tiene el juicio. Entonces, si usted lo despiden por incumplimiento grave y usted no está de acuerdo, bueno, va a la dirección del trabajo, la inspección del trabajo está ahí y los cita a los dos y trata de llegar a acuerdo, etcétera. Si el empleador dice, no, pues lleva un abogado, ¿no? Entonces dice, no tengo instrucciones de mi empleador, de mi mandante para llegar a acuerdo. Entonces ya, bla, bla, le piden los papeles, que tenga el contrato, que tenga esto. Si no tiene algún papel lo multan y si no, lo deja, mire, llegue hasta aquí nomás, este amigable componedor, demande, señor. Y ahí entonces el trabajador contrata un abogado y demanda al empleador. Eso pasa mucho. Pero también puede no ir a la inspección del trabajo y demandar inmediatamente, ir al abogado y el abogado demanda de inmediato con él. Hay un plazo, 60 días, ojo, 60 días hábiles, no más allá el plazo. Es 60 días hábiles desde que lo despidieron. Si usted ya está en el día 61, le van a excluir su demanda y no va a tener derecho a indemnizaciones. 60 días hábiles para demandar desde el día del despido. Si es que usted fue a la inspección del trabajo, se le descuentan esos días. Por ejemplo, tuvo 10 días, no hizo nada. Fue a la inspección del trabajo. Lo citaron a una audiencia. Duró 30 días eso, ¿cierto? Ese día se descuenta, entonces ya van solamente 10 días y los otros 50 días hábiles se empiezan a contar desde el día en que ya fue a la audiencia laboral en la inspección del trabajo, ¿no? Con un máximo de 90 días hábiles, aunque haya ido a la inspección del trabajo. ¿Estamos claros? 60 días es lo que se toma en consideración para que usted demande. Si ya pasó 3 meses, 4 meses, olvídese, ya perdió su derecho de demandar. Es un plazo de prescripción muy corto. No me gusta que sea tan corto. A nadie debería darle un plazo tan corto. ¿Por qué tan corto? ¿Por qué cuando hay demandas civiles tienen hasta 5 años? ¿Y por qué el trabajador tiene 60 días hábiles? Otra de las injusticias del Código del Trabajo. Un plazo demasiado corto para que un trabajador demande si es que lo despiden injustamente. Debería ser un plazo mucho más largo. Pero no, a los trabajadores los fregamos con un plazo corto. Aquello en derecho civil, como es derecho comercial, no sé qué, 5 años le damos. No sé cuánto tiempo. Eso es una injusticia también que habría que cambiar. Por lo menos 6 meses debería tener el trabajador para demandar después de que es despedido. Muy bien. Esa es mi opinión. Excelente. Y por supuesto, esta sección está auspiciada por Daniel Stingo y Asociados. Todo queda en mí. Todo queda en mí. ¿Ves? El estudio jurídico de Daniel Stingo. ¿Lo terminamos? ¿Nos sigo explicando cosas entonces? Es que tenemos nuestro próximo ya invitado. ¿Ya llegó nuestro próximo invitado? Sí, llegó, por supuesto. Pero siempre nunca tenemos el tiempo suficiente para explicar todo lo que preguntan, ¿verdad?
Son las 11:40 y nos vamos con Estudios Jurídicos Tingo y Asociados. Si tienes problemas legales en temas laborales, familiares o penales, la mejor opción es el estudio jurídico de Daniel Stingo y Asociados. La mejor asesoría en temas jurídicos. Ponte en contacto al número +569 9870 4821. 9870 4821 es el WhatsApp donde te va a responder una secretaria para que puedas contratar los servicios de Daniel Stingo. Y podemos hacer lo que usted estuvo escuchando en temas laborales. Es extraño que uno hable de sí mismo habiendo hablado de temas laborales y después dicen, pero venga, porque nosotros hacemos eso, etcétera, etcétera. Familiares, penales, ahí tenemos el estudio que usted lo recibe, lo contesta Patricia, y pagando 30 luquitas, porque eso vale la consulta, al +569 9870 4821, lo atendemos presencial o por Zoom.